Bien, pues vamos a comenzar poniéndonos en la presencia de Dios, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Derrama, Señor, tu gracia en nuestros corazones para que quienes hemos conocido por el anuncio del ángel la encarnación de Cristo, tu Hijo, lleguemos por su pasión y su cruz y la intercesión de la bienaventurada Virgen María a la gloria de la resurrección por Jesucristo nuestro Señor. Bien, pues vamos a comenzar este ciclo de estos 4 lunes de octubre que hemos llamado 20 misterios de Cristo. Los misterios, partes de la vida de Jesús, que nos revelan y nos dan vida, que celebramos en la liturgia, son innumerables, tantos como cada momento de su vida. Pero en el rosario contemplamos 20 misterios. El misterio principal es el misterio pascual y el misterio de la encarnación del Señor, que son dos polos celebrativos que tenemos en nuestro año litúrgico. La Navidad, con todo lo que tiene que ver la encarnación y el nacimiento del Señor, y el misterio pascual, el triduo pascual, la noche santa de la vigilia, con lo que le precede, que es el jueves santo, el viernes santo, con todo lo que después celebramos en Pascua, la ascensión del Señor y Pentecostés. Tenemos una silla. Eh, en el rosario contemplamos hasta 20 acontecimientos. 20 acontecimientos. Sabemos que hay como, digamos, cuatro, cuatro líneas de reflexión en el rosario. Había tres tradicionalmente, Juan Pablo II añadió la cuarta, y lo que vamos a hacer es ir viéndolas. Vamos a hacer hoy una introducción y a ver una de esas líneas, eh, con lo cual vamos a ver 5 de los misterios que contemplamos en el rosario. ¿Vale? Vamos a ver hoy el origen y la historia del rezo del rosario y los misterios gozosos. El rosario no es, creo que decía un obispo no hace mucho, yo creo que era don Demetrio, el que es ahora obispo emérito de Córdoba, que el rosario, no sé si lo decía sobre el corazón de Jesús o sobre el rosario, pero nos sirve para esto, ¿no? Que el rosario no es una devoción de tu abuelita, decía así, ¿no? El rosario no es una devoción de tu abuelita. A veces lo que sucede es que lo hemos rezado de una forma tan mecánica, amén, que nos parece una cosa que no tiene sentido, pero vamos contemplando con los misterios la vida de Jesús, vamos contemplando con María los misterios de la vida de Jesús. Y todo misterio del Señor tiene una repercusión en nuestra iglesia y en nosotros mismos, tiene una repercusión para contemplar a la iglesia, que recordemos que la iglesia es cuerpo de Cristo, con lo cual de lo que decimos de Cristo tiene que ver la iglesia. Si decimos que la iglesia somos el cuerpo de Jesucristo que hoy camina aquí, todo lo que digamos de Jesús lo podemos decir en alguna manera de la iglesia. Y si cada cristiano
como dice San Pablo, debe de llevar en su cuerpo las marcas de Jesús, pues entonces todo lo que digamos de los misterios de Jesús, algo nos repercute a nosotros. Con lo cual, al ir contemplando el misterio de Cristo, vamos contemplando nuestro propio misterio como hijos de Dios y como miembros de la Iglesia. Y podemos ir dando gracias, podemos ir alabando al Señor, lo tenemos ahí. Fines, la alabanza, podemos alabar al Señor por lo que nos constituye a nosotros. Podemos irle pidiendo. Podemos decir, este aspecto no está bien encajado en mi vida de oración, o en cómo yo percibo la iglesia, o en la parroquia, y entonces eh, me convierto, quiero amoldar mi vida a ese misterio de Jesús y el apostolado, que es ayudar a los demás a ser santos. Cuando escuchéis que vamos a hacer una programación pastoral, dice, objetivo, dice, ser santos. No hay más que hacer. Programación pastoral, ser santos. Entonces ya, ¿más que eso qué es? ¿Qué se puede hacer más que eso? Nada. Pues eso también es el objetivo del rosario, ser santos. Tenemos ahí, ¿no? Yo creo que todos sabemos que la estructura son 5 misterios que tienen el Padre Nuestro, el 10 Ave Marías y el Gloria. Es un rezo vocal, pero que nos ayuda a la meditación. Ahora vienen todas estas espiritualidades de sin Dios, ¿no? De los mantras y que repite y repite y repite, y nosotros decimos, oye, el rosario qué aburrido es. Pues el rosario es nuestra oración meditativa de repetición. De repetición. Hay en algunos lugares, ¿no? Que el canto meditativo es repetir, repetir, repetir. Y cuando termina eso, ¿sabéis lo que se hace? Repetir, ¿no? Hay que entenderlo bien. Hay que entenderlo bien porque el rosario es repetitivo en la media hora que dura, ¿no? Media hora o 40 minutos o 20, depende de cómo lo recemos, ¿no? Es repetitivo en eso, pero toda la liturgia y toda la vida cristiana es repetitiva. Porque nosotros lo que tendemos es a unirnos con Dios que es eterno. Y lo más parecido en nuestro tiempo a lo eterno es decir, siempre, repetir, repetir. El año litúrgico es repetitivo, lo que pasa es que, claro, cuando ya pasó un año se me ha olvidado lo del Adviento pasado. ¿Mm? La semana es repetitiva, nuestras semanas eh, también depende de los trabajos, pero muchas veces nos lo planteamos todo de forma. Todos los martes por la mañana, los martes y los jueves voy a ir al gimnasio. Los lunes y los tal, me toca todos los lunes por la tarde, tengo que ir a escuchar al Padre Santiago, porque como me aburre y tengo que hacer ese acto de caridad, pues entonces me santifica también. Los martes tenemos misa mozárabe algunos, que eso ya es más entretenido. Eh, to- Todos los días voy a la merced, a la misa de 8, pero tal día que no puedo ir a la de 8, siempre voy a la de la mañana de no sé dónde. Pues nos organizamos de forma repetitiva. Eso nos ayuda a ir entrando siempre en una dinámica que nos ayuda. Es como un tornillo. Damos una vuelta, damos otra vuelta, y ese tornillo de la repetición de la vida espiritual, tanto en la semana, como en el año, como en el rezo del rosario, nos ayuda a ensamblar dos tablas, la tabla de nuestra vida con la tabla de Dios. Quedan unidas por la oración, que toda oración es repetitiva.
por mucha mm, creatividad que tengamos, hay algunos grupos, ¿no? Vamos a hacer algo diferente. Y ya llega un momento en el que el algo diferente es repetir lo que ya he hecho. Porque funcionó bien, porque nos ayudó y porque nuestra capacidad es limitada por muy creativos que seamos. Con lo cual hay muchas formas de rezar el rosario, todas son repetitivas porque hay que ir repitiendo. Mientras se contempla el misterio, se va repitiendo la oración, pero al final eso nos ayuda a entrar en esa unión de nuestra vida con el misterio que estamos contemplando. Había, y el rosario lo hereda, había ciertas formas de repetición que sustituían, o sea, sabéis que los salmos son 150, son 150. Y entonces, cuando se decía que los monjes, algunos monjes, sabían el salterio de memoria. Entonces, los 150 salmos se han ido distribuyendo dependiendo del momento histórico, se han ido distribuyendo de una forma diferente. Ha habido veces que se rezaban los 150 en la semana, en 2 semanas, ahora los tenemos normalmente, la liturgia de las horas normal, están repartidos en 4 semanas del Salterio, ¿no? Pero cuando no se sabían los salmos, cuando no se conocían los salmos, cuando era difícil para la gente, incluso para los monjes, comenzó a sustituirse por 150 oraciones. Padre Nuestro, siglos IX al XIII, los cordones paternoster, que es una equivalencia devocional en los siglos del XII al XVI, que se fija el saludo de la Virgen, Dios te salve María, y con la segunda parte, Santa María, Madre de Dios. Bueno, el rosario original son 150 Ave Marías, una por cada salmo. Cuando el pueblo de Dios no puede recitarlos porque son en latín, entonces surgen estas devociones y entre ellas el rosario para que se unan con cada Ave María a los salmos, rezando 150 Ave Marías, se unen y sustituyen los 150 salmos que no pueden recitar porque no los saben. Luego ya, ahora se le ha puesto, Juan Pablo II le puso otros 50 ya no nos salen las cuentas, ya no nos salen las cuentas. Pero originalmente era una forma de continuar con esa tradición de la recitación de los salmos y al no conocerlos o al no poderlos recitar porque no había breviarios y porque no se permitía, a partir del Concilio de Trento no se permitía recitar los salmos si no era en latín, entonces surge también la necesidad de que el pueblo de Dios rece de alguna manera sustituyendo eso. Aquí hay, sí, está el sillón de la reina. Con lo cual se estructura en 5 decenarios. No quiere estar conmigo. Yo que la quería aquí a mi lado para que me pasara aquí las diapositivas. No, que no, que no. Tranquila, tranquila. Es una broma. Se estructura, por tanto, en 5 decenarios en lo que es el rosario y lo que habitualmente se hace es repartirlos en la semana dependiendo del misterio que sea. Entonces, dependiendo de los 5 misterios, de la línea de misterios, se reparten en los diferentes días de la semana. Antes también había rezar el rosario completo, que también se puede hacer ahora. Entonces se rezaban unos por la mañana, otros a mediodía y otros por la tarde. Y así se recitaban los 150 Ave Marías durante el día.
¿vale? Yo todavía he conocido a unas monjas de clausura que tres, eran tres. La más joven me parece que tenía 87, entonces ya no les daba para poder rezar. Entonces hacían esto exactamente, lo decían, dice, nosotros en lugar de, dice, bueno, nosotros que ya no vemos, no podemos rezarlo, dice, de memoria ya no, dice, pero bueno, nosotros como oración por la mañana rezamos unos misterios, al mediodía otros y por la tarde otros. Santo Domingo de Guzmán, que es el más conocido eh, de los transmisores del Santo Rosario. La aparición del Rosario está tradicionalmente ligada a la predicación de Santo Domingo de Guzmán y asociada al Rosario. En el siglo XV, al Anus de Rupe y la difusión nacen las cofradías también sobre el Rosario, ¿no? Para el rezo del Rosario, para la devoción a la Virgen del Rosario. Y las órdenes. El rosario, como el escapulario, como el cordón, aparecen, el cordón de San Francisco, ¿no? Aparecen como un sacramental para obtener la salvación. ¿Mm? Es decir, ¿cómo puedo obtener la salvación? Rezando el rosario. ¿Cómo puedo obtener la salvación? Llevando el escapulario. ¿Cómo puedo ciñéndome con el cordón? ¿Mm? El cordón. Entonces aparecen en algunos cuadros de ánimas eh, aparecen, en uno de los pueblos en los que estoy, hay uno muy bonito porque además están los tres allí. Estaba la Virgen y así de la mano está dejando caer hacia San Francisco el cordón, hacia Santo Domingo el rosario y hacia San Simón Stock el escapulario del Carmelo, ¿no? Entonces, y debajo están las almas del purgatorio, que algunas están saliendo acogidos a esas tres cosas. El rosario es la contemplación de los misterios, no el rosario. La contemplación de los misterios con el rosario es también un elemento que ayuda a nuestra salvación. ¿Habéis mandado bendecir alguna vez un rosario? Sí. ¿Y cómo se bendice un rosario? ¿Cómo se bendice un rosario? Llega el cura, le pega el positepesco así, ya está bendecido. Ya está. Una oración. Y dice después que los fieles lo recen. O sea, el rosario se bendice, hay una oración, pero el final del rito es que eso no sea para ponérmelo en el cuello, ni para dejarlo en el cajón, ni para, que está muy bien regalarlo también, sino para rezarlo. Entonces, pues hay que rezarlo. No es que no quede bendecido si no lo rezo, sino que la bendición concluye también con el rezo del rosario. Tampoco hay que ponerse allí inmediatamente, ¿no? Pero la bendición del rosario concluye también rezándolo. O sea, lo de los adornos, eh, pues queda muy bonito también, de adorno, pero no es para lo que es un rosario. ¿No? Entonces, el rosario, lo digo porque es el signo de la salvación. No llevarlo, sino rezarlo. Rezarlo. El, el rosario, ya hemos dicho, es un itinerario cristológico en compañía de María, es acompañar en los misterios de Cristo, acompañar a María en los misterios de Cristo. Eh, este mes es un mes que se reza el rosario y el rosario misionero porque coinciden también el domo. ¿Mm? Eh,
San Juan Pablo II unió aquí los misterios luminosos o de luz a los habituales. Una sugerencia sobre cómo rezar el rosario, aparte de lo que ya hemos dicho, son estas dos cosas que vienen aquí. Invitar a formular una intención por cada decena, es decir, en cada misterio. Y un tiempo de silencio real, tras el anuncio del misterio, poder contemplar el misterio en silencio y después hacer una intención que tenga que ver con ese misterio en lo que ya hemos dicho. Si cuando hablamos de Cristo hablamos también de la Iglesia y hablamos de nosotros mismos porque Cristo es el ideal del hombre nuevo que nosotros queremos ser, entonces podemos formular algún tipo de petición, súplica, alabanza, acción de gracias, para después irla contemplando con ese Padre Nuestro, 10 Ave Marías y el Gloria. ¿Hasta aquí alguna duda, pregunta, dificultad, sugerencia, reflexión piadosa? Bueno, el rosario, yo, mm, a riesgo de equivocarme, digo que no, o sea, la sugerencia de estos misterios para este día es una sugerencia, ¿vale? Pero si el 25 de marzo cae en viernes, pues ¿cuáles hay que rezar? Claro, pero porque los dolorosos y no los gozosos, porque porque se está celebrando, ese día se está celebrando la Anunciación, ¿no? Entonces, yo creo que, hombre, de forma normal, pues ya si tienes una guía para ir durante toda la semana, no, yo solamente los gozosos porque es que yo la cruz no la quiero. Mal. Pero si tú rezas lo normal, pero dices, bueno, pues este día, visto que es el día de la Encarnación, aunque cae en viernes, vamos a contemplar los misterios gozosos, porque justamente se está celebrando ese día, uno de los misterios, ¿no? Tiene todo tiene todo mira, por ejemplo, lo he aprendido un sacerdote eh, es de la obra que en un entierro que yo tuve que presidir, creo que presidí yo y después él hizo los ritos en el cementerio y me pareció una muy buena fórmula mientras están en el cementerio pues dando sepultura al cuerpo de un hermano, que a veces nos quedamos en silencio. Entonces él rezaba el misterio solamente uno, la resurrección. Yo cuando llegué a los pueblos, como tardaban más, tenía que rezar dos. La resurrección y la ascensión. Da igual qué día sea. Porque, y como hemos dicho aquí, que como sugerencia se puede hacer una reflexión o una intención, pues este cuerpo que ahora sepultamos aquí, lo sepultamos con la esperanza de la resurrección y por eso contemplamos con María la resurrección de Cristo del sepulcro. Padre nuestro que estás en el cielo. Termina en sí. Jesús nos abrió las puertas de la salvación con su ascensión al cielo. Con su ascensión nos lleva a todos al cielo. Y pedimos porque nuestro hermano también participe de ese misterio que contemplamos con la ascensión del Señor. Padre nuestro que estás. Es decir, eh, el rosario,
Está repartido así, está muy bien repartido, pero esto es, no lo vamos a manejar para hacer lo que nosotros queramos, pero tiene usos dependiendo de lo que estemos celebrando y contemplando en ese momento, que contemplar ciertos misterios conviene más o conviene menos. Va más acorde con lo que estamos celebrando o un poco menos acorde. Pero vamos, de forma habitual están repartidos para que se contemplen durante la semana todos los misterios. Otra cosa es que esto puntualmente, un día los cambiemos por algo o usemos o recompongamos los misterios para hacerlo, ¿no? Para, para contemplar un misterio o un par de misterios eh, por algún motivo, ¿no? Para acompañar una oración, etcétera, ¿no? También hay que... ¿Y por qué, por qué en el cementerio no reza entero? También hay que tener perspectiva pastoral de que si se reza todo el rosario, a mí no me importa, pero a mucha gente eh, pues no está acostumbrada, mucha de la gente que va a unas exequias en el cementerio pues no están acostumbrados a rezar el rosario entero, ¿no? Entonces también hay que tener un poco de flexibilidad en ese momento, ¿no? Sí, es una jaculatoria que se coloca al final. Los rosarios se le han ido colocando más jaculatorias y se termina también pues con una oración por el Papa, por las intenciones. Decía un amigo mío, dice, si son buenas y tienen malas intenciones, no recemos por ellas. Dice, "Eh, vamos a rezar por las buenas intenciones del Santo Padre. Y otro dice, no, vamos a rezar para que sean buenas. Yo le decía, digo, eso está diciendo que son malas, ¿no? Bueno, esto es una nota humorística esto, ¿no? Pero tiene más cosas, luego también tiene posibilidad de las letanías, que en muchas ocasiones el rosario termina con las letanías, todo eso depende de muchas cosas. El rosario es la contemplación, la parte principal es la contemplación de 5 misterios con María haciendo estos decenarios. Vamos a pasar, si os parece, a los misterios gozosos, porque los misterios... Mm, sí, 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 en el velatorio, claro, claro, en el velatorio, sí, pero mucha gente, estamos hablando de un tema que es más bien pastoral, no esto, un tema pastoral que es que hay mucha gente que acude, incluso la familia, que acude a las exequias, que no están acostumbrados a rezar el rosario, entonces se les, se les, se les queda, digamos, grande en el tiempo y en la espiritualidad. Y además, aunque tú le quieres explicar esto exactamente, pues ellos te miran con cara de circunstancia, cara de circunstancia. Entonces sí que es verdad, sí que es verdad. Pero es más bien en ese momento, este sacerdote, y luego yo lo aprendí de él, es más bien para que no estemos, y ese ramo de flores, lo ha traído la familia de no sé dónde, ahora no sé qué, no, estamos centrados en la oración. Entonces, pues si empezamos rezando un misterio, continuamos con otro misterio, si hace falta, continuamos con otro misterio. Estamos en el momento en que hay que mantener un poco de silencio y de mientras se le da sepultura, estamos rezando.
Lo que dices es verdad. Se podría rezar entero. En algunos casos igual es posible. Pero también es posible que quienes... Mira, de aquel sacerdote aprendí eso y de ti voy a aprender hoy otra cosa. Que cuando reces los misterios en casa los acabe para la indulgencia. ¿Sabes? Sí, pero bueno. Pero es una... Sí, es una cuestión diferente porque es una cuestión más bien lo que yo creo que hacía este sacerdote, más bien pastoral. Evitar estar rezando y mientras estamos rezando evitamos tener el pensamiento en otra cosa y evitamos hacer comentarios que no respetan el ámbito de oración que tiene que haber mientras se da sepultura a un difunto. Entonces esperamos. Toda la razón. Cuando quiero hacer el rosario. Me ha pasado que por ejemplo, estoy haciendo rosario y me termino dormida. Está mal. ¿A ti qué te parece? Ay, no sé. ¿A ti no te parece que esté mal? O sea, mientras estoy rezando el rosario me duermo, no está mal. ¿O sí? Dicen que Santa Teresa, cuando sus monjas iban a decirle que se habían distraído con la oración, en la oración, y empezaban a quejar, ¡ay, que me he distraído! Les decía que ya está, pues que se centren porque están perdiendo el tiempo dos veces. Y cuando se han distraído, ¿y ahora por qué te estás lamentando? El lamento no lleva a ningún sitio. Entonces, tú no te preocupes. Tú rezas, y si te quedas dormida, descansas en el Señor. Porque también San José, en sueños, recibió oráculos. Y si te ves muy eso, dices, ¿por dónde me quedé? O cuando te despiertes sigues. 5 misterios gozosos que podríamos llamar los 5 misterios de la encarnación o de la infancia de Jesús, mejor dicho, de la infancia de Jesús. Porque recorren la infancia de Jesús. Primer misterio, la anunciación con el fiat de María. No es que tuviera un fiat, sino que fiat es hágase en mí según tu palabra, ¿no? Se contempla cómo en la anunciación el Hijo de Dios entra en el seno de María. El verbo de Dios, el que hizo todas las cosas, entra en el seno de María. Y María desde ese momento es madre, madre de Cristo y por tanto, aunque después nos la entrega en la cruz, también madre nuestra de la Iglesia. ¿Cuántas veces es María la que, eh, por la devoción de María, por la que muchos alejados se acercan y se bautizan? María es madre de la Iglesia, porque también es capaz de engendrar a la Iglesia. Dentro de ella está el verbo, como dentro de la Iglesia nosotros custodiamos la presencia de Dios. Nuestro sagrario Nuestro sagrario custodia la presencia real de Cristo como estuvo en el seno de María. Y nosotros cuando comulgamos, custodiamos la presencia de Dios dentro de nosotros y la llevamos al mundo. Y la presencia real es la Eucaristía, pero hay otras presencias como la palabra, que también escuchamos en la misa. En la misa tenemos al menos 3 presencias, 4 presencias. La comunidad, como iglesia, donde 2 o 3 se reúnen en mi nombre, aquí estoy yo en medio de ellos.
El ministro, que es una presencia sacramental del buen pastor, de Cristo que nos preside. La palabra, que nos entre por la orejita. Y la Eucaristía, que nos entra por la boca. En la Anunciación contemplamos cómo Dios quiere estar en el seno de María. Y María es también la discípula ejemplar. María es el modelo de la Iglesia, dice el concilio. María es el modelo de la Iglesia. Y yo creo que ya lo hemos visto en mayo, cuando nos despedimos, ¿no? Algo de María y la Iglesia. Aquello de Betsabé, con Salomón y con el rey David. Si os acordáis, yo creo que hice referencia en mayo a esto. Con lo cual, cuando contemplamos ese misterio de Cristo, contemplamos este otro misterio de la Iglesia. La Iglesia custodia en su seno la presencia de Dios en el mundo y la da a luz. Segundo misterio, la visitación. María acude a Isabel, porque el ángel le dice, está ya de 6 meses la que llamaban estéril. Entonces María va por 2 motivos. Primero, una mujer encinta con la edad de Isabel necesita ayuda. María se, se monta en su borrico y marcha para allá. Segundo, para contemplar que lo que ella ha recibido de Dios es cierto. Dios le ha dado una señal y es cierto, esa mujer está encinta. Hay una imagen muy bonita en una vidriera de la Iglesia de la Reconciliación en Tessé, que aparecen encontrándose y ahí, como se ven en los vientres, está San Juan Bautista de rodillas y Jesús bendiciéndole. Dentro de Isabel está Juan Bautista de rodillas recibiendo la bendición de Jesús. María es la primera custodia que va a visitar en Ain Karem a Isabel. Le lleva a Cristo. Cuando nosotros contemplamos esto, este misterio, contemplamos también el misterio de la Iglesia, que es la que lleva a Cristo a los hombres, la que busca los signos de lo que Dios le ha pedido y se pone en camino para servir a los demás. Contemplamos ese misterio de la visitación. El nacimiento de Jesús. Tercer misterio. Este trae miga, ¿eh? Este trae mucha miga. María da a luz en la noche a Jesús en una cueva, en un establo. San José está ahí con el candil, que dice 2 cosas. El candil, que lo veréis en muchísimas obras de arte, está con el candil. Porque porque era de noche, pero también porque indica otra cosa, que es que el que ha nacido es la luz del mundo. El que ha nacido es la luz del mundo. Acuden allí los pastores, acuden allí aquellos astrólogos magos, o como queramos llamarlos, que eran 3, como tradicionalmente.
y se postran para adorar a Jesús. La Iglesia contempla este misterio. Los cielos se abren. Ahí no se ve en esta imagen, pero encima se ve, sí se ve un poco que está la cartela Gloria in excelsis Deo, arriba están los ángeles, ¿no? Se abre el cielo y los ángeles anuncian, ¿no?, a los pastores que algo ha sucedido. Y cuando contemplamos el nacimiento, contemplamos una cosa que la liturgia en el tiempo de Navidad dice mucho y habla mucho, también en el tiempo ordinario, pero sobre todo en el tiempo de Navidad, habla mucho un concepto, digamos, el divino intercambio. El divino intercambio. ¿Eso qué es el divino intercambio? No sabes. ¿Quieres saberlo? Sí. Ah, bueno. ¿Qué es el divino intercambio? ¿Qué es el divino intercambio? ¿El Espíritu Santo es el divino intercambio? La relación entre el Padre y el Hijo es la luz del Espíritu Santo, ¿no? No. Eso será otra cosa, ¿no? Pero no es el divino intercambio. Cuando en todas las misas, cuando los sacerdotes preparamos el cáliz, dejamos caer una gota de agua, ¿ve? Y entonces decimos una oración que es muy parecida a todas estas. El agua unida al vino sea signo de nuestra participación en la vida divina de aquel que ha querido compartir nuestra condición humana. Uy, qué bonito le ha quedado, pero no he entendido nada. Que eso sea un signo de que nosotros podemos participar de la vida divina precisamente porque Dios ha querido, por propia voluntad, participar de nuestra condición humana. O sea, que porque Dios ha querido ser hombre, nosotros podemos vivir eternamente, como Él. Podemos volver a participar de la vida que se nos había dado en el paraíso, que era una vida divina, porque nosotros estábamos hechos a imagen y semejanza. Con lo cual teníamos una vida divina, eterna, que el pecado rompió. Y que por el nacimiento de Cristo, por su encarnación y su nacimiento, se puede volver a restaurar sacramentalmente. Entonces, gracias, ¿qué contemplamos aquí? Aquí contemplamos que Dios hizo tan bien al hombre, aunque nos hayamos portado mal, hizo tan bien, que el hombre es digno de que Dios habite en él, de que Dios haya tomado carne, no es que habite en una carne, eso es una herejía, que Dios haya tomado carne, se haya hecho hombre, sea verdadero hombre y verdadero Dios, y eso a nosotros nos enaltece. Eso a nosotros nos enaltece. Este verano fui a una novena y había un día que estaba dedicado a los niños. Entonces, ¿tú qué quieres ser? ¿Guardia civil? ¿Tú qué quieres ser? Médico. ¿Tú qué quieres ser? Futbolista. ¿Tú qué quieres ser? Yo como... ¿Y por qué? Dice, porque porque me gusta, no sé quién, porque mi tío es guardia civil y me parece que hace cosas muy importantes. Pues mira, ¿sabes qué pasa? Dice que vosotros queréis ser todo eso porque creéis que es importante. Y bueno, pues Dios quiso ser niño. Luego ya vino otro, ¿no? Dice, Dios quiso ser niño, Dios quiso ser hombre. ¿Tú qué quieres ser? No, yo quiero ser no sé qué. Nosotros queremos ser dioses. Y Dios
quiso ser hombre. Este es el misterio del nacimiento. La iglesia es divina porque está instituida por Dios, pero es humana, pecadora, porque está hecha por los hombres. Contemplar este misterio nos ayuda a entender siempre esa doble perspectiva. Verdadero Dios, verdadero hombre. La iglesia que es santa y pecadora, y nosotros que formamos parte de ella, pues también en cierta medida somos santos porque somos llamados a la santidad y nos lo tenemos que creer, ¿eh? Tenemos que creernos que Dios nos llama a la santidad y la santidad es posible en nuestra vida. Pero también no nos tenemos que creer más que nadie, es decir, sabemos que en el camino hacia la santidad existen las piedras del pecado. Con lo cual, el contemplar este misterio gozoso nos ayuda a entender que estamos llamados a la vida divina. Cuarto, la presentación del Señor. Jesús es presentado, según la ley, en el templo. Allí se presentan 2 tórtolas, 2 pichones, y allí el anciano Simeón, que estaba esperando ver al Mesías, porque era una promesa que Dios le había hecho, por fin lo ve y pronuncia aquel himno que rezamos en completas, Nunc dimittis, que no es nunca dimitiré, como dijo un periodista en la muerte de Juan Pablo II. Dice, has rezado el Nunc dimittis, nunca dimitiré. Dice, no, el Nunc dimittis es otra cosa. Ahora, Señor, puedes dejar a tu siervo irse en paz, porque mis ojos han visto a tu Salvador, luz para alumbrar a las naciones y gloria de tu pueblo Israel. Es la acción de gracias por una promesa que se le había hecho y que había podido contemplar. Jesús es presentado en el templo. Y eso nos recuerda que el templo tiene sentido porque la iglesia se reúne en él. Porque nosotros estamos allí porque se presenta en el altar del templo de nuestras parroquias, se presenta al Señor. Y nos ayuda a recordar que las promesas Dios siempre las cumple. Siempre. Siempre. Al pueblo de Israel le prometió la libertad y la trajo. Al anciano Simeón esto y lo trajo. Nos recuerda también que Cristo es luz para alumbrar a las naciones. Luz. Sobre el tema de la luz habría que decir mucho y tampoco tenemos mucho tiempo ya, ¿no? Que nos queda otro misterio, ¿no? Pero esto recuerda a la Iglesia y nos recuerda a nosotros que somos altares espirituales, ¿eh? Y que en nuestro corazón Dios se presenta. Dios está. Dios quiere presentarse, otra cosa es que nosotros le dejemos. Y es luz, también en medio de nuestra oscuridad. Y el quinto misterio, el niño perdido y hallado en el templo, en el que contemplamos que ya desde niño, pues Jesús hacía de las suyas. Entre otras, quedarse en el templo sin sus padres y después le dice a su madre que es que él tiene que quedarse allí, ocupándose de las cosas de su padre. Decía un sacerdote mayor que nos daba un retiro, dice, bueno, si es hijo mío le pego un bofetón. Dice, pero como era de la Virgen y ella tenía paciencia, que lo dice el Evangelio, dice, guardaba y conservaba estas cosas en el corazón, dice, pues mira, dice, eso es, dice, yo por muchos libros que leo, nunca lo he visto, dice, pero para mí esa es una de las pruebas de Inmaculada Concepción. Dice, la Virgen no tenía pecado, porque si no, totalmente. Pero al contemplar esto, contemplamos que a veces nosotros y la Iglesia se debe de escapar de los
clichés que tenemos y nosotros también para quedarnos en el templo. Quedarnos en el templo no es que ahora no dejéis al Padre Manuel después cerrar la iglesia, porque os quedéis metidos todos allí. Quedarse en el templo es quedarse en la contemplación, en las cosas del Padre. ¿Eh? Prefiero, ¿quién era? San Felipe Neri, el que le ofrecieron el ser cardenal y contestó, prefiero el paraíso. No, prefiero las cosas de mi Padre. No volverme. Bien, vengo de peregrinación, mm, voy de peregrinación porque ahora es el jubileo y entonces me vuelvo para casa igual que estoy. No. Voy a la parroquia el domingo y me vuelvo para casa igual que fui. Me fui pensando en la comida que tenía, estuve en la parroquia pensando en la comida que tenía y me volví pensando en la comida que tenía porque me vienen los nietos, porque tengo a mis padres, porque, en fin, los abuelos, porque voy y me quedo con la voluntad del Padre. En una peregrinación hacia el templo, voy y me quedo con las cosas del Padre. No digo que no haya que preocuparse de las cosas del mundo, pero a veces nos preocupan demasiado y contemplar esto es contemplar a la Iglesia que se dedica a las cosas del Padre y nosotros también, como Jesús. Y con esto hemos terminado estos misterios gozosos eh, y el próximo día pues vamos a hacer esto mismo con otros de los misterios. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Santa María, Reina del Rosario, ruega por nosotros. Muy bien, pues muchas gracias. Los que queráis que... bueno, yo he sido un mal educado y no me he presentado al principio para los que no me conocíais. Pues sí, pero hay gente que no. Soy el Padre Santiago y soy sacerdote de la diócesis de Zamora. Estoy estudiando aquí en Madrid y colaboro con la parroquia en estas cosas. Entonces, si necesitas alguna cosa o lo que sea, pues me lo decís en lo que pueda. Os ayudo, ¿vale?